El lado activo del infinito, parte 4. De Carlitos. Bien, sean bienvenidos. Hoy tocaremos ¿quién era Juan Matus en realidad? En la sección Un temblor en el aire. Vamos a ello. El segmento de la historia de mi encuentro con Don Juan que él no quería oír tenía que ver con los sentimientos e impresiones que sentí al entrar ese día fatal a su casa. El contradictorio choque entre mis expectativas y la realidad de la situación, y el efecto que un racimo de las ideas más extravagantes que jamás he tenido causó en mí. Eso es más bien una confesión que una narración de sucesos, me dijo una vez cuando intenté contárselo. No puede estar más errado, don Juan. Empecé, pero me detuve. Algo en su mirada me dijo que él tenía razón. Lo que yo dijera parecería halago o adulación. Lo que pasó durante nuestro primer verdadero encuentro, sin embargo, fue de una importancia trascendental para mí, un suceso de consecuencias finales. Durante mi primer encuentro con don Juan en la estación de autobuses de Nogales, algo de una naturaleza extraordinaria me sucedió, pero estaba camuflado por mis preocupaciones con la presentación del yo. Quería causarle una fuerte impresión a don Juan, y al intentarlo había enfocado toda mi atención en el acto de venderme, por así decirlo. Solo después de meses sucedió que un residuo extraño de sucesos olvidados empezó a aparecer. Un día de la nada, sin que yo lo provocara o lo dirigiera, me acordé de algo con una claridad extraordinaria, algo que me había pasado completamente por alto durante mi encuentro mismo entre don Juan y yo. Cuando me frenó al querer decirle mi nombre, me había escudriñado y su mirada había penetrado en mis ojos, dejándome paralizado. Había infinitamente más que yo le podía decir acerca de mí. Podría haber expuesto durante horas y con gran detalle mi conocimiento y valor, si no hubiera sido que su mirada me dejó seco, helado. En vista de esta nueva realización, me puse a considerar de todo lo que me había ocurrido en aquella ocasión. Mi conclusión inevitable fue que había experimentado la interrupción de cierto flujo misterioso que me mantenía, un flujo que jamás antes había sido interrumpido, por lo menos no en la manera en que lo hizo don Juan. Cuando intenté describir a mis amigos lo que había experimentado físicamente, un extraño sudor empezó a cubrirme el cuerpo entero, el mismo sudor que había sentido cuando don Juan me dio esa mirada. En ese momento, no solamente había sido incapaz de pronunciar una sola palabra, sino también de tener un solo pensamiento. Por algún tiempo después, me quedé enfocado sobre la sensación física de la interrupción, para la cual no encontraba yo ninguna explicación racionalmente certera. Argumenté durante un tiempo que don Juan me había hipnotizado, pero mi memoria me decía que él no me había dado ninguna orden hipnótica, ni había hecho ningún movimiento que pudiera haber atrapado mi atención. De hecho, simplemente me había mirado. Era la intensidad de aquella mirada lo que la hizo aparecer como si me hubiera escudriñado durante largo rato. Su mirada me había obsesionado y me había dejado descompuesto físicamente a un nivel profundo. Cuando finalmente tuve a don Juan de nuevo delante de mí, lo primero que percibí era que no se parecía para nada a lo que me había imaginado durante todo el tiempo que traté de encontrarlo. Había fabricado una imagen del hombre que había conocido en la estación de autobuses, imagen que perfeccionaba todos los días al aparentemente recordar más y más detalles. En mi mente era un viejo todavía fuerte y ágil, pero casi delicado. El hombre delante de mí era muscular y decisivo. Caminaba con agilidad, pero no era de paso fino. Sus pasos eran firmes, aunque ligeros. Irradiaba vitalidad y propósito.
El recuerdo que compuse no estaba en armonía con la cosa real. Creí que tenía pelo corto y blanco y una tez bastante morena. El pelo lo tenía más largo y no tan blanco como me lo imaginaba. La tez tampoco la tenía tan oscura. Podría haber jurado que sus facciones eran agudas como las de un ave, a causa de su edad, por supuesto. Pero no era así. Tenía la cara llena, casi redonda. De un vistazo, la característica más sobresaliente del hombre que me estaba mirando eran sus ojos oscuros, que brillaban con una luz peculiar, danzante. Algo se me había pasado completamente por alto en mi primera evaluación de él, y era que su apariencia entera era la de un atleta. Tenía espaldas anchas, el estómago plano, su postura estaba firmemente plantada sobre el suelo. No había debilidad en sus rodillas ni temblores en sus brazos. Había imaginado un ligero temblor en la cabeza y los brazos, como si estuviera nervioso o inestable. También imaginé que medía alrededor de 1,60 m, 10 centímetros menos que su estatura real. Don Juan no manifestó ninguna sorpresa al verme. Quería decirle cuán difícil había sido encontrarlo. Quería que me felicitara por mis esfuerzos titánicos, pero simplemente se rió de mí en tono de broma. «Tus esfuerzos no me importan», dijo. «Lo que me importa es que encontraste donde vivo. Siéntate, siéntate», dijo atrayéndome, señalando una de las cajas de carga que estaban bajo su ramada y dándome una palmada en la espalda, pero no era una palmada amistosa. Era como si me hubiera golpeado en la espalda, aunque nunca me tocó. Su cuasi palmada creó una sensación extraña e inestable, que apareció de pronto y desapareció antes de que pudiera captar lo que era. Lo que quedó en mí fue una extraña tranquilidad. Sentí bienestar. Mi mente estaba clara. No tenía ni expectativas ni deseos. Mi acostumbrada nerviosidad y mis manos sudadas, las señales de mi existencia, desaparecieron de pronto. «Ahora vas a comprender todo lo que te voy a decir», me dijo don Juan mirándome a los ojos como lo había hecho en la estación de autobuses. Usualmente hubiera hallado su pronunciamiento superficial, quizá retórico, pero cuando lo dijo no pude sino asegurarle repetida y sinceramente que iba a comprender todo lo que me dijera. Me miró de nuevo a los ojos con una intensidad feroz. «Soy Juan Matus», dijo sentándose en otra caja a unos metros de mí. «Ese es mi nombre, y lo articulo porque con él estoy haciendo un puente para que cruces a donde yo estoy». Se me quedó mirando un instante antes de volver a hablar. «Soy brujo», siguió. «Pertenezco a un linaje de brujos que ha durado 27 generaciones. Soy el nahual de mi generación». Me explicó que el líder de un grupo de brujos como él se llamaba nahual, y que este era un término genérico, que se aplicaba a un brujo de cada generación que tenía una configuración energética específica que lo apartaba de los demás. No en términos de superioridad o inferioridad, o nada por el estilo, sino en términos de la capacidad de ser responsable de algo. «Solo el nahual», dijo, «tiene la capacidad energética de ser responsable del destino de sus cohortes. Cada uno de sus cohortes sabe esto y accede. El nahual puede ser hombre o mujer. En el tiempo de los brujos que fueron los fundadores de mi linaje, las mujeres eran por regla las nahuales. Su pragmatismo natural, producto de su feminidad, condujo a mi linaje hacia pozos de practicalidades de los que casi no pudieron salir. Entonces, los hombres asumieron la dirección y condujeron a mi linaje hacia pozos de imbecilidades,
de las cuales apenas estamos saliendo ahora. Desde el tiempo del Nahual Luján, que vivió hace unos 200 años, siguió, ha habido un nexo conjunto de esfuerzo compartido por un hombre y una mujer. El hombre Nahual trae sobriedad, la mujer Nahual trae innovación. Quería preguntarle en ese momento si había una mujer en su vida que fuera la mujer Nahual, pero la profundidad de mi concentración no me permitió formular la pregunta. En cambio, él la formuló por mí. ¿Que si hay una mujer Nahual en mi vida?, preguntó. No, no la hay. Soy un brujo solitario. Tengo mis cohortes. En este momento no andan por aquí. Un pensamiento emergió en mi mente con un vigor incontenible. En aquel instante me acordé de lo que algunas personas en Yuma me habían dicho, que don Juan andaba con un grupo de mexicanos que parecían estar muy bien entrenados en maniobras de brujería. Ser brujo, continuó don Juan, no significa practicar hechizos, o tratar de afectar a la gente, o ser poseído por los demonios. El ser brujo significa alcanzar un nivel de conciencia que da acceso a cosas inconcebibles. El término brujería no tiene la capacidad de expresar lo que hacen los brujos, ni tampoco el término chamanismo. Las acciones de los brujos existen exclusivamente en el reino de lo abstracto, de lo impersonal. Los brujos luchan para alcanzar una meta que nada tiene que ver con la búsqueda del hombre común. Los brujos aspiran a llegar al infinito y al ser conscientes de ello. Don Juan continuó diciendo que la tarea de los brujos era enfrentarse al infinito y que se sumergen en él diariamente, tal como un pescador se sumerge en el mar. Era una tarea tan enorme que los brujos tenían que pronunciar sus nombres antes de entrar en ello. Me recordó que en Nogales había pronunciado su nombre antes de que se llevara a cabo interacción alguna entre nosotros. Había afirmado de esa manera su individualismo ante el infinito. Comprendí con una claridad sin igual lo que me explicaba. Ni siquiera tenía que pedir aclaraciones. La agudeza de pensamiento debería haberme sorprendido, pero no fue así. Supe en aquel momento que siempre había sido claro de pensamiento, que solo me hacía el tonto para el beneficio de otro. Sin que supieras nada, continuó, te inicié en una búsqueda tradicional. Tú eres el hombre a quien buscaba. Mi búsqueda terminó cuando te encontré, y la tuya cuando me encontraste ahora. Don Juan me explicó que como Nahual de su generación, estaba buscando a un individuo que tuviera una configuración energética específica, adecuada para asegurar la continuidad de su linaje. Dijo que en cierto momento, el Nahual de cada generación, durante 27 generaciones sucesivas, había entrado en la experiencia más desgarradora de su vida, la búsqueda de sucesión. Mirándome directamente a los ojos, dijo que lo que hacía que seres humanos se convirtieran en brujos era su capacidad de percibir la energía tal como fluye en el universo, y que cuando los brujos perciben a un ser humano de esta manera, ven una bola luminosa o una figura luminosa en forma de huevo. Su postura era que los seres humanos no solo son capaces de ver energía directamente como fluye en el universo, sino que en verdad la ven, pero no están deliberadamente conscientes de verla. Hizo inmediatamente la distinción más crucial para los brujos, la que hay entre el estado general de ser consciente y el estado particular de ser deliberadamente consciente de algo.
categorizó a todos los seres humanos como poseedores de conciencia de manera general, que les permite ver energía directamente, y categorizó a los brujos como los únicos seres humanos que son deliberadamente conscientes de ver energía directamente. Enseguida, definió conciencia como energía, y energía como un flujo constante, una vibración luminosa que nunca está quieta, sino siempre en movimiento, por impulso propio. Afirmó que cuando se ve a un ser humano se percibe como una aglomeración de campos energéticos unidos por la fuerza más misteriosa del universo, una fuerza vibratoria aglutinante y unificadora, que mantiene juntos a los campos energéticos en una unidad cohesiva. Explicó además que el nahual era un brujo específico de cada generación, a quien los otros brujos podrían ver no como una sola bola luminosa, sino como una unidad de dos esferas de luminosidad, fundidas la una sobre la otra. Esta característica de ser doble, continuó, le permite al nahual llevar a cabo maniobras que son bastante difíciles para un brujo ordinario. Por ejemplo, el nahual es conocedor de la fuerza que nos mantiene como una unidad cohesiva. Te hice eso en la estación de autobuses porque quería detener tu bombardeo de yo. Yo. Quería que me encontraras y te dejaras de mierdas. Mantenían los brujos de mi linaje, continuó don Juan, que la presencia de un ser doble, un nahual, basta para aclararnos las cosas. Lo que es raro es que la presencia del nahual aclara las cosas de manera velada. Me ocurrió a mí cuando conocí al nahual Julián, mi maestro. Su presencia me confundió durante años, porque cada vez que estaba cerca de él pensaba claramente, pero cuando él se alejaba, volvía a ser el mismo idiota que siempre había sido. Tuve el privilegio, siguió don Juan, de conocer y tratar con dos nahuales. Por 6 años, a pedido del nahual Elías, el maestro del nahual Julián, fui a vivir con él. Él es el que me crió, por así decirlo. Un privilegio de lo más inusual. Tenía un lugar en la primera fila para observar lo que es realmente un nahual. El nahual Elías y el nahual Julián eran dos hombres de temperamentos tremendamente distantes. El nahual Elías era más callado y estaba perdido en la oscuridad de su silencio. El nahual Julián era rimbombante, un hablador convulsivo. Parecía que vivía para apantallar a las mujeres. Había más mujeres en su vida que lo que uno quisiera pensar. A la vez, los dos se parecían asombrosamente en que no tenían nada adentro. Estaban vacíos. El nahual Elías era una colección de asombrosos cuentos hechizantes de regiones desconocidas. El nahual Julián era una colección de historias que tenía a todos muertos de carcajadas. Cuando trataba de dar con el hombre en ellos, el verdadero hombre como podía con mi padre, con el hombre en toda la gente que conocía, no encontraba nada. En vez de tener a una persona real dentro de ellos, había un montón de cuentos acerca de gentes desconocidas. Cada hombre tiene su gracia, pero el resultado final era igual. El vacío, un vacío que no reflejaba el mundo, sino el infinito. Don Juan siguió explicando que en el momento en que uno cruza el peculiar umbral del infinito, sea deliberadamente o como en mi caso inconscientemente, todo lo que le pasa a uno desde ese momento ya no está exclusivamente en el dominio de uno,
sino que entra en el reino del infinito. Cuando nos conocimos en Arizona, los dos cruzamos un peculiar umbral, continuó. Y ese umbral no fue decidido ni por ti ni por mí, sino por el infinito mismo. El infinito es todo lo que nos rodea. Dijo esto haciendo un gesto amplio con los brazos. Los brujos de mi linaje lo llaman el infinito, el espíritu, el oscuro mar de la conciencia, y dicen que es algo que existe allí afuera y que rige sobre nuestras vidas. Podía realmente comprender todo lo que me estaba diciendo, y sin embargo, no sabía de qué demonios estaba hablando. Le pregunté si cruzar el umbral había sido un suceso accidental, resultado de circunstancias impredecibles regidas por el azar. Contestó que sus pasos y los míos fueron guiados por el infinito, y que circunstancias que parecían ser regidas por el azar fueron en esencia guiadas por el lado activo del infinito, y lo llamó intento. Lo que nos reunió a ti y a mí, siguió, fue el intento del infinito. Es imposible determinar lo que es este intento del infinito. Sin embargo, está allí, tan palpable como tú y yo. Los brujos dicen que es un temblor en el aire. La ventaja de los chamanes es el saber que existe el temblor en el aire y asentir a él sin más. Para los brujos no hay cavilaciones, preguntas, especulaciones. Saben que todo lo que tienen es la posibilidad de unirse con el intento del infinito y lo hacen. Nada podría haber sido más claro que esos pronunciamientos. En cuanto a mí, la verdad de lo que me decía era tan autoevidente que no me permitía pensar cómo tales aseveraciones absurdas podían parecer tan racionales. Sabía que todo lo que decía don Juan no solo era una perogrullada, sino que podía comprobarlo al referirme a mi propio ser. Yo sabía acerca de todo lo que hablaba. Tenía la sensación de haber vivido cada vuelta de su descripción. Allí terminó nuestra conversación. Algo pareció desinflarse dentro de mí. Fue en aquel instante cuando se me ocurrió que estaba perdiendo la cabeza. Había sido cegado por pronunciamientos estrafalarios y había perdido todo sentido concebible de la objetividad. A consecuencia, me fui de la casa de don Juan, muy apresuradamente, sintiéndome amenazado hasta el corazón por un enemigo invisible. Don Juan me acompañó a mi coche, totalmente a sabiendas de lo que pasaba dentro de mí. «No te preocupes», me dijo poniéndome la mano sobre el hombro. «No te estás volviendo loco. Lo que sentiste fue un ligero toque del infinito». Con el paso del tiempo pude comprobar lo que don Juan había dicho de sus dos maestros. Don Juan Matus era exactamente como esos dos hombres a los que había descrito. Hasta diría que era una unión extraordinaria de los dos. Por un lado, extremadamente callado e introspectivo. Por otro, extremadamente abierto y ocurrente. El pronunciamiento más acertado de lo que es un nahual y que articuló ese día en que lo encontré es que el nahual está vacío y que ese vacío no refleja el mundo sino que refleja el infinito. Nada puede haber sido más acertado que esto con referencia a don Juan Matus. Su vacío reflejaba el infinito. No existía alboroto en él, ni aseveraciones sobre el yo. No había ni una pizca de necesidad de enojos o remordimientos. Era suyo el vacío del guerrero, viajero, avesado al punto que no da nada por supuesto. Un guerrero viajero que nunca subestima o sobreestima nada.
un luchador callado y disciplinado, cuya elegancia es tan extrema que nadie, no importa cuánto se esfuerce por ver, encontrará la costura donde se une toda esa complejidad. Fin de la parte 4. Y fin de ¿quién era en realidad don Juan Matus? Bien, gracias por escucharnos y acompañarnos. Nos encontraremos en la parte 5. Las profundas preocupaciones de la vida cotidiana. Bien, un abrazo a la distancia y adiós.